Muy buenas tardes. Acá seguimos en Cata de Libros, en una sesión especial. Vamos a estar con una especialista en biodecodificación, Gloria Domínguez Cange. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Hola, Mucho ¿cómo gusto. estás? Muy Un gusto bienvenida estar aquí. a Cata de Libros Un y a este placer. espacio. Un placer y gracias por invitarme. No, por favor, te voy a pedir eso, que levantes un poquito el micrófono, así se te escucha se me bien. escucha. Bien. Bien. Gloria, quisiera saber cómo fue que incursionaste en este tema de la biodecodificación. ¿Cómo llegaste a este Bueno, punto? yo hace mucho tiempo ya estaba en todo lo que es esta parte mística espiritual, desde hace mucho tiempo, con Reiki, metafísica. Bueno, y después me fue interesando toda la parte de el cuerpo, cómo se manifestaba el cuerpo. Empecé a escuchar a Ángeles Walder, Sí. que me interesó mucho. También a Christian Flechet en toda la parte de biodecodificación, toda la historia de Hammer. Ajá. Y bueno, fui como Es realmente... llenándose de conocimiento, ¿no? Exacto. Cada vez uno le agarra como más Exacto. intriga, ¿no? Quiero saber más de Más esto. información. Más información. Exactamente, uno Exacto. quiere tener más información, Marisa. Y Bien, entonces, ¿y qué es llegué entonces? a lo transgeneracional. Sí. Y me impactó, es un Ajá, mundo te que fascinó. realmente el saber todo lo que nuestros ancestros están allí, Influyen en nosotros, ¿verdad? nos condicionan en muchas cosas. Bueno, la biodecodificación realmente es un poco buscar el origen del conflicto, que ya tiene su carga emocional importante, y que está la persona con ese bloqueo en el presente. Sí. Está viviendo una situación realmente, inclusive hasta inesperada, ¿no? Ajá. Y preguntándose un montón de cosas. Y eso, por eso en la biodecodificación tenemos una gran herramienta, que es lo transgeneracional, Ajá. donde vamos a ir a buscar el conflicto justamente dentro de la programación. ¿Qué es la programación? Ahí están todas las situaciones por nuestros ancestros, no realmente gestionadas por nuestro clan. ¿Y cómo es el proceso de la biodecodificación? O sea, ¿desde qué parte, cómo comienza una consulta en biodecodificación? Con el árbol, con lo transgeneracional, por eso te hablaba antes de lo transgeneracional. Entonces, empezamos por ahí, por el árbol, conocer por el la árbol, historia familiar. Investigamos todo el árbol, empezamos a descubrir, a ver quién es nuestro doble. El doble es aquel personaje, ancestro, que es una vía directa, que de alguna manera nosotros estamos heredando esa carga, ese conflicto emocional que ellos han tenido, inconscientemente. Ese conflicto, Gloria, tiene que ver con una creencia, con una forma de ver la vida, ¿con qué específicamente me va a mí anclar o condicionar un doble? En muchas cosas. Ajá. Porque repetimos historias, repetimos creencias, repetimos patrones. Entonces, estamos viviendo una vida, la historia de alguien que en realidad no es nuestra. Por eso es tan inesperado cuando el consultante comienza a investigar y a descubrir. Estoy haciendo la vida de mi madre. Ajá. Estoy repitiendo las historias de mi familia, totalmente inconsciente, por supuesto. Por supuesto. Entonces eso es un gran clic que hace la persona para poder ir dándose cuenta de que es por acá. Sí. Tengo entendido, Gloria, que la biodecodificación parte de síntomas, ¿verdad? Que tienen la persona, enfermedades, sí. Y conflictos determinados que están relacionados con partes del cuerpo. ¿Cómo funciona eso? Sí. En la biodecodificación se trabaja la parte de síntomas o enfermedades, porque atrás de una enfermedad siempre hay un conflicto. Por eso cuando la persona llega al consultorio, le pregunto, ¿qué pasó antes? Ajá. Antes de que se genere esta enfermedad, por ejemplo, ¿no? Y ahí comienza justamente a entender que la biología expresa. Es
de una forma tan increíble y tan rápida como nuestros pensamientos o nuestras situaciones de un shock biológico, por ejemplo, situaciones impacta inesperadas. Totalmente. Justamente el shock biológico tiene 4 características. Es dramática, inesperada, sin solución y sin expresión, porque es un estrés extremadamente fuerte, que entonces el cuerpo impactó, ahí quedó. Ajá. Es como que afecta, ¿no? A nivel del cuerpo. Totalmente. A nivel de la psiquis quizás y de las Psicología. emociones. Bueno, cuando no se puede solucionar en forma psicológica, en forma mental, el cuerpo dice, acá está pasando algo, acá ¿no? estoy yo. Por lo tanto, lo expresa. Ajá. Y todo tiene su conflicto. Por ejemplo, un esguince, para darte un ejemplo. Sí, yo creo que eso es muy útil para la gente, ¿no? Un esguince. Un esguince que uno dice, inclusive algunos son repetitivos, es justamente, ¿cuál es el conflicto? La falta de dirección. O sea, partimos entonces que si yo voy al consultorio y digo, tengo un esguince, ¿no? O sea, vos haces hay un conflicto relacionado con... ¿sería? Con esa, claro, con esa enfermedad o con esa Pero la situación, base del conflicto, digamos, ¿cuál sería el esguince? La falta de dirección. Es la decir, falta de dirección. ¿Qué pasó antes que te haya ocurrido este accidente? ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba tu vida? Normalmente, y es tan espontáneo, cuando... Es que no sabía para dónde ir. Tenía 2 caminos. El cliente lo expresa, lo manifiesta. Totalmente lo expresa. Cuando uno empieza a darse cuenta, ¿qué me pasó a mí antes? Es como una observación interna, claro, ¿verdad? Ahí descubrimos que el cuerpo, justamente en ese lugar que es el conflicto que está pasando la persona. Ajá. ¿Y cómo seguimos para el proceso de la sanación? Es decir, una vez que la persona se dio cuenta que tiene este síntoma, que tiene este conflicto, ¿no? Que vos pudiste descubrir o llegar a la causa de esa situación emocional que está atravesando, ¿cómo sigue, digamos, el proceso de sanación, podríamos decir? Claro, de sanación, ahí está. Saber nuestro pasado nos libera. Entonces, por eso es tan importante, vuelvo a repetirte, el hecho de poder sanar y al árbol esas deudas de nuestros ancestros, porque eso va a hacer que nosotros empecemos a tomar conciencia de dónde venimos. Y al saber de dónde venimos, estamos también viviendo mi presente. Porque para construir un futuro tenemos que hacerlo, tenemos que saber todo, esa carga, digamos, por decir de alguna palabra, ¿no? Que nos dan o que, bueno, elegimos venir a ese sistema. Entonces, construimos un futuro sabiendo qué es lo que estamos y de dónde venimos y de qué es lo que estamos, lo que nos está pasando en ese momento, porque si no el futuro va a ser una proyección repetitiva de ese pasado, o sea, de nuestros ancestros. Y también una enfermedad, ¿cuándo se genera? En un momento de estrés. ¿Y cómo sería el segundo paso o el tercer paso? Me dijiste, digamos, voy a tu pregunta. ¿Cómo hago para poder sanar una vez que tomé la conciencia del conflicto? Está, lo dijiste perfectamente. Cuando hago consciente lo inconsciente, cuando me doy cuenta de dónde viene esa situación que me está afectando mi parte biológica, entonces ahí hago un clic, viene la emoción, ¿no? Y automáticamente uno se empieza a parar en otro lugar. Porque quiero aclararte algo. Cuando somos conscientes de lo inconsciente, ya el árbol no... deja de influir. Exacto. ¿No? Ya el árbol no nos condiciona. Entonces ahí tenemos que decir, bueno, me hago cargo. Ya sé de dónde viene, ya sé por qué me genero esta enfermedad. Hay un libro muy interesante que me gustaría decirlo, porque la enfermedad como camino. Hay a veces que uno se genera una enfermedad porque de alguna manera esa enfermedad me viene bien para ciertas situaciones de mi vida personal. Como que la enfermedad viene a solucionar un problema que no lo puedo hacer
conscientemente, Claro. ¿no? Entonces me enfermo claro. como para solucionar un Exacto, conflicto. Para Entonces, solucionar un conflicto, porque me ayuda, entonces no puedo. El problema de las piernas, si tengo un problema de las piernas, que me está impidiendo el movimiento, me está impidiendo avanzar. ajá. Entonces, como no me animo, estoy como parada en un lugar donde no puedo avanzar, tengo un problema. Automáticamente entiende el cerebro que tiene que esa parte bloquearla. Ajá, Entonces como que no puedo porque tengo un problema en la pierna, claro. por Ujú. ejemplo. Entonces tenemos... Es como que nos estamos autolimitando Exacto, por un a través de la... conflicto mental que no Claro. puedo resolver, me estoy autolimitando a Claro. través de la enfermedad del cuerpo. Claro, Entonces, cuando lo hago consciente, Claro. Ese es el proceso, decir, wow, ¿no? Sí, quizás puedo manejar exactamente. esto de otra forma. Exactamente. Ujú. Exactamente. ¿Y qué pasa con el paciente una vez que tomó conciencia de eso? Bueno, ahí empieza a trabajar él, Ajá. porque ahí uno dice, bueno, me tengo que hacer cargo, ya tengo todas las herramientas. Hacerse cargo es hacerse responsable de esto que me está pasando. Claro, Ujú. tomar ese compromiso, esta es mi vida. Ujú. Y Qué ahora, importante esto que decís, Gloria, porque generalmente cuando uno está enferma, cree que es por casualidad y uno más bien se plantea y dice, pucha, ¿por qué me toca esto a mí? sí, Y creo que la biodecodificación o la bioneuroemoción Sí, nos sí. muestra que nosotros somos responsables y no Claro. somos impotentes ante lo que nos está pasando, Claro. sino que quizás la solución Claro. es verme, es preguntarme Sí, sí, sí. para que hacerme una autosanación, aparte de la ciencia, ¿verdad? Claro, La utilización es que médica, Marisa, ¿no? por Que supuesto, eso por inevitable. supuesto. Eso, por supuesto, siempre tiene que estar. Primero, la parte médica, yo siempre digo, la biodecodificación es un acompañamiento. Ujú. No hay que dejar ni al psicólogo, ni al psiquiatra, ni al médico. Ujú. Eso está bien sabido, ¿no? Y aclarado. Exacto. Pero tenés razón, porque nos engañamos tanto. Tenemos la necesidad de culpar a alguien, por eso no fui, Ujú. por eso no hice. Y realmente es que no me animo. Hay una desvalorización, que es también lo que se trabaja en biodecodificación. Ajá. Una desvalorización. ¿De dónde viene esa desvalorización? Pero, como vos decís, tengo que tener ese compromiso de hacerme cargo de mi vida y decir no. Vamos, tenés que vivir. ¿Qué puedo Porque hacer hay yo un- con esto, no? O Claro. para qué me está pasando esto? Quizás es para un cambio de conducta, Por ¿no? supuesto. Para decir basta a muchas cosas, Sí. para ir a una vida mejor. Pero por supuesto que sí. Y es como dice Gambarte, ¿qué vas a hacer cuando te cures? ¿No? Porque es una pregunta, ¿qué vas a hacer cuando te cures? Porque realmente ya está, ya no tenés a quién culpar. El cuerpo te está dando vida. Ahora sos vos, ¿qué pasa? Sí, sí, yo me acuerdo, por ejemplo, las palabras del doctor Bruce Lipton, Sí. ¿no? Que estudia, Sí. que habla de la biología, un Sí. gran científico estudioso de las células. Sí, 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 Esto de que la herencia es lo que nos enferma, Claro. esto que nos dicen, o que la ciencia tradicional lo deja librado al azar, Sí, eso está la desapareciendo. epigenética. Claro, la epigenética y todas estas nuevas disciplinas nos hacen hacer conscientes de que el cuerpo puede sanar por sí solo. Por supuesto que Si uno es consciente de ello, Claro y que sí. siempre lo relaciona con la energía del cuerpo, ¿verdad? Por supuesto, Es decir, si con somos energía. toda esa información que tenemos. Somos energía. Una de las preguntas que quería comentarte cuando me dicen, por ejemplo, algunas consultantes, ¿pero qué árbol vine a elegir? Y sí, lo elegiste. ¿Por qué tuve que caer en este sistema familiar? Lo elegiste. Lo que pasa que cuando ya estamos en materia no nos acordamos. Exacto. Pero eso también nos produce un aprendizaje extraordinario, porque si no, no estaríamos allí. ¿Mm? Ese sistema nos está haciendo ver algo
y lo Sí, tenemos es como perfecto, ¿no? Más Sí, bien en vez de sí. rechazarlo, Claro que sí. habría que Sí, sí. aceptarlo como positivo. Por supuesto. ¿No? Que por algo pasa, por algo estoy acá, por algo tengo esa programación, algo me está Claro. mostrando, algo tengo que sanar. Seguramente, ¿para qué? ¿Para qué todo esto, Gloria? Y yo creo que para evolucionar, Ujú. fundamentalmente, para sentirnos mejor, Ajá. para abrazar la vida y para darnos cuenta que podemos. Exacto. Quizás para conocernos a nosotros mismos. Fundamental, Ajá. fundamentalmente. Yo creo que todas estas terapias alternativas hacen justamente eso, poder conocernos y ese asombro de decir, mira cómo es esto. Y bueno, hay personas que realmente, creo que la mayoría, toman de todas estas herramientas y pueden hacer una nueva vida, un nuevo comienzo. Exacto. Eso es lo más importante. Igual Qué que bueno, ¿no? Ajá, Sí. Yo creo que es la posibilidad, ¿no?, de volver a elegir. Claro. ¿No? Porque Sí, nos sí. pasa siempre lo mismo. Y Esa cuando- repetición. Exacto. Y cuando tomamos conciencia, decir, bueno, puedo ir por otro camino. Voy por otro camino Pero- y me paro en otro lugar. Y acá enfrento. Ujú. Y tengo ese compromiso Ujú. de vivir, ¿no? Y bueno, vamos evolucionando. Así que Es hermoso. otra de las cosas, es hermoso, es maravilloso el tema. Sí. Y además el proyecto sentido es otra de las cosas importantes. Por ejemplo, el proyecto sentido abarca 3 meses antes de la concepción, en la concepción, todo el embarazo hasta los 7 años. Ajá. ¿No? Bueno, entonces ahí empieza también a abrirse un panorama totalmente inconsciente. ¿Qué me esperaba, mamá? Ujú. ¿Varón o mujer? Y ahí también se va condicionando uno inconscientemente. Bien, ¿no? entonces podríamos decir, Gloria, que 3 meses antes o durante el embarazo, la información, los estados Exacto. emocionales de la madre, Sí, ¿no?, sí. es como nos van influyendo, ¿no? Totalmente. Se van grabando Sí. dentro de, no Sí. sé, dentro del cerebro, del cuerpo, Sí, de la sí, célula, sí, de sí. la sangre, Claro que sí. pero de alguna manera ya nos están marcando esa personalidad o los conflictos que vamos Sí, y de a un vivir. proyecto que tuvieron nuestros padres, que no fue el mío. Ujú. Fueron nuestros padres los que empezaron a hacer todo ese proyecto y ahí viene lo que se llama los hijos bastón, Ajá. o por ejemplo, no sé, esos hijos que vienen para seguir el apellido, por ejemplo, y hacerse cargo de toda una empresa, me estoy poniendo ejemplos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y eso también para automáticamente uno dice, estoy embarazada, y ya empieza a pensar, bueno, este hijo va a seguir mis pasos. Este hijo va a ser médico como el padre. Ujú. Y ya nos condicionan Ajá. inconscientemente, ¿no? Es muy interesante el proyecto sentido Sí. también. Y qué cómo bueno vivirlo. también es tomar conciencia, creo que de estas creencias, ¿no? Porque Sí. como nuestros, Claro que sí. para poder modificar nuestra relación con nuestros hijos. También los problemas de pareja, Ujú. ¿no? Que sé que viendo tu página también vos lo trabajás muy bien, muy Ay, no, lindo, gracias. ¿no? Ujú. Sí, y los problemas de pareja, la carencia, también la desvalorización, abusos. Ujú. Por ahí podemos estar o haber elegido un árbol de violencia, por ejemplo. Sí, yo siempre digo que todas estas patologías, ¿no?, digamos, de la violencia, siempre nos da un negativo, ¿no?, Sí. para poder Claro. obtener de grande el positivo. Claro. Entonces, siempre no hay que verlo como algo malo, Claro, sino no, como no. una necesidad de haberlo vivido, ¿no?, Claro. para poder Por algo dar estuvimos conciencia. ahí. Ujú. Por algo Exactamente. elegimos no rechazarlo. eso. No, al sino contrario. Es forma de aceptarlo. Claro Ujú. que sí. Y además uno, honrando a nuestros ancestros, por supuesto, reconociendo Sí, el yo- dolor ajá. de cada uno de ellos, Ujú. pero también decir, este sistema, a ver, me libero del sistema, pero no dejo de honrar a mis ancestros. Ajá. Eh, Es como amarlos más, ¿verdad? Es claro. decir, amarlos sin ese juicio o ese sí. rencor que por mucho tiempo hace que uno se aísle
o se aleje de Sí. los seres queridos, Sí. sin saber que Sí. era necesario que yo transite por esas circunstancias. Sí, sí, Te sí. pregunto, Gloria, la biodecodificación, es decir, parte de la base de que cada enfermedad va por una capa embrionaria. Sí. Es decir, ¿cómo es eso? Es decir, ¿qué tiene que ver las capas embrionarias con el funcionamiento, con el conflicto? ¿Puedes explicarle un poquito eso a la gente para que entienda Sí. que hay toda una ciencia detrás de Sí, la bueno, biodecodificación? lo que más quisiera decirte, y que hay inclusive videos del doctor Hammer que empezó con todo esto, ¿no? Sí. Sí, vemos también en qué... no me estoy acordando ahora el nombre, pero ¿Vos decís bueno. las capas embrionarias? Sí, de las capas El embrionarias, el endodermo, moderno, el mesodermo, el mesodermo, el ectodermo, el ajá. antiguo, el moderno. Claro, eso Exacto. tiene también mucho que ver, porque podemos ver, inclusive yo tengo una tabla que también con los consultantes le interesa mucho eso, para ver cada uno dónde, en qué lugar se encuentra, Ajá. ¿no? Y Claro, tiene que ver con la función, ¿verdad? Claro. Del órgano, y tiene que ver también quizás con el conflicto, o sea, esa función con el conflicto que está atravesando la persona. Por Claro. ejemplo, Gloria, la obesidad, que hay veces que nos preocupa o es un tema muy común en la gente. ¿Qué Ujú. conflicto está atrás de la obesidad? Normalmente es hacernos ver, y Ujú. normalmente tiene que ver la madre. Ajá. Es un conflicto que viene por ahí, Ajá. de la madre, porque generalmente quiero que mamá me vea. Ujú. Por eso hay a veces que uno engorda y engorda y engorda, porque de alguna manera se dice, acá estoy yo, Ajá. pero es un conflicto de madre. Ujú. Esa es la obesidad. Además, por ejemplo, se tiene muy en cuenta que la cabeza, los ojos y la nariz es un conflicto con papá, Ajá. por ejemplo. Ajá. La obesidad es un conflicto de desvalorización, por supuesto, ¿no? Bastante importante. El hecho de que mi madre no me haya visto, el hecho de que mi madre no me tenga en cuenta. Entonces me tomo de la comida, Claro, como que la para madre poder... es la comida, es el Claro, alimento. la madre es el alimento, El por alimento, supuesto. ¿no? El cariño, el afecto, la Claro. nutrición, no solo Claro, alimenticia, claro. sino la nutrición afectuosa. Claro, Y y quizás el- eso no lo pude ver o no lo tuve como yo me hubiera gustado que mi madre me lo dé. Claro, que puede ser el último caso que tuve, por ejemplo, que trabajamos la carencia, Ujú. porque me dice, no sé exactamente qué es, pero gano bien, no me alcanza el dinero. Cuando voy a ahorrar, lo tengo que o prestar a alguien o hacer, qué sé yo, otra cosa inesperada. Ajá. Siempre surge algo con lo cual no puedo disponer. que no, Ujú. que me quedo sin plata. Entonces ahí empezamos a trabajar la carencia, Ujú. y vamos, por supuesto, al árbol. Ajá. ¿Qué parte? ¿Quién dejó ese dinero en otra persona y esa persona se lo robó o, bueno, desapareció? Y eso siempre está anclado atrás de esa historia del clan o de la Sí, familia. sí, Siempre sí. hay una creencia que me lleva a mí a la carencia, o siempre es emocional, o hay otro aspecto. Por ejemplo, una creencia, ¿no? Que hay que ahorrar demasiado, que no hay que gastar. Pero es que también, Marisa, Ujú. viene de nuestros ancestros. Ajá. ¿Cuántas veces uno dice, no, mi papá ya me decía, hay que ahorrar? Ujú. No podés gastar tanto. No, porque después el dinero no alcanza. Y todo eso va haciendo que la persona, el dinero no alcanza. El dinero es malo. El dinero hay que realmente ganarlo con esfuerzo. Hay que sacrificarse. Que yo no digo que no, porque nuestros ancestros lo han hecho. Sí. Pero también hay una forma de... Sí, quizás empieza a tomar protagonismo el dinero, Claro. ¿no? Como lo más importante. Claro. ¿No? Entonces uno se va autolimitando por lo mismo que se está diciendo. Claro, pero esas ¿no? limitaciones, Marisa, siempre vienen del árbol. Claro, por supuesto. Siempre. Ajá. O esas personas que dicen, no voy a comprar
2 cosas más por las dudas. Y se llenan de alimentos, o sobre todo en el alimento, de comprar y comprar y comprar, que uno dice, no es tan necesario, pero no, por las dudas. Ajá. Eso es carencia. ¿Cómo haces para desengramar toda esa madeja, podríamos decir, ¿no? De creencias, de pensamiento que atasca a la persona y que para ella esa es su realidad? Claro. ¿No? O sea, que para mí así es la verdad. O sea, no me digas otra cosa porque todo esto funciona así. Sí. ¿Cómo hacemos para poder deshilar toda esa telaraña mental que nos hacemos permanentemente? Bueno, en primer lugar, se va, digamos, ya charlando con la persona para que haya una amplitud mental, que tome conciencia, ¿no? primero, que claro, hable. Ajá. Esto funciona de esta manera. Entonces, si funciona de esta manera, anda siendo consciente lo que en realidad es y pasó. Por lo tanto, ¿vos querés seguir siendo carente? ¿Querés continuar con ese comportamiento? Y no me gustaría. Es la respuesta lógica. Exacto. Bueno, entonces vamos a ir parándonos en otro lugar. Yo tengo dinero. Yo, esos decretos, es ¿no? Suficiente lo que gano, por claro, ejemplo, ¿no? Otra Exacto. Inclusive le digo, poniendo frases de sanación, ¿no? Y de hacer entender al inconsciente que vos podés tener dinero. Y ese dinero lo vas a disfrutar. Y que no me voy a hacer problemas porque ahí tengo. Y todos esos decretos metafísicos, que alguna vez Louise Hay fue una mujer tan extraordinaria, creo que fue una de las primeras también, me parece, bueno, fueron muchas, pero claro, la pionera, nos enseñaron, ¿no? las pioneras, de darle otros decretar mensajes, ¿no? Al cerebro. Exacto, al inconsciente. Al inconsciente. Al inconsciente. Sí, porque lo que nos vamos diciendo es lo que vamos siendo. Y claro, eso que nos estamos diciendo claro, es lo que... Si a un hijo uno le dice, ay, no servís, ay, mirá que sos bruto. Eso nos va. Así vamos creciendo, ¿no? Pero bueno, hay situaciones que por supuesto se van a ir de alguna manera solucionando de acuerdo a la edad también, de que vaya entendiendo que así no es, que vos podés, ¿no? Inteligencia emocional también es algo maravilloso, ¿no? Como todo está unido, Gloria, ¿no? Todo está unido, todos estamos conectados y realmente esto de lo que vamos pensando, sintiendo, viviéndolo, ¿no? Relacionado con nuestro pasado, con nuestro presente, con las personas que nos relacionan, con las personas que vienen a nuestras vidas. Sí, y ¿no? por algo vienen. Y por algo vienen, por algo exactamente. Sí. ¿Por qué vienen? ¿Por qué vienen? ¿Por qué vienen? Porque de alguna manera... ¿Qué dice la decodificación respecto de esto? ¿Por qué vienen? ¿Por qué yo vienen? No lo quería así. Porque, claro. Yo no lo quería así, pero vino igual. Pero nunca me voy a olvidar de una consultante que me dijo, yo no quiero este sistema. No sé por qué caí acá. Pero ya, a nivel álmico, ya lo elegimos. A nivel álmico. Entonces... eso es así. ¿Y por qué? Claro, quizás por una razón que todavía no entendemos, porque lo vemos como muy terrestre. Claro. ¿no? Y hay razones que mueven otros hilos. Por supuesto. Una perspectiva más amplia, más de arriba, que el humano no puede acceder, salvo que quiera verlo. Que quiera verlo y que lo crea sin necesidad de decir, no, bueno, pero si no me lo demostrás, no. Esto funciona de esta manera. Exacto. Y bueno, pero es una cuestión también un poco de práctica. Porque si yo, como dice Joe Dispenza, ¿no? Si yo hoy digo, hoy voy a salir y voy a vender todo lo que tengo y voy a hacer una cantidad de plata suficiente, y a la media hora que no entra nadie empieza... ya sabía yo. ¿Qué? Voy a hacerlo. Esto no sirve. Esto no sirve. No sé para qué me metí en esto. Entonces estás cortando un poco
con la física cuántica, estás cortando esa energía que tenés. Sí, es difícil mantenerlo. Sí, es incoherente porque pienso en un ratito, después lo cambio, Claro, después lo modifico, entonces como claro. que el universo dice para qué lado querés ir, ¿no? Claro. Un poquito ¿Qué la hacemos duda, con vos? ¿no? Aparece la duda, la Aparece desconfianza. duda, y hasta el mismo cuerpo dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Quiere? ¿No quiere? Vamos, no nos... A ver, que se ponga en coherencia, Exacto. ¿no? Y por eso a veces dice, no me resultó. No es que no resultó, es que no lo pudiste no mantener. sabemos hacerlo quizás, ¿no? Es como uno no sabe cómo hacerlo, no tiene las herramientas. ¿no? Y estas terapias obviamente que nos enseñan cómo. Ahora ya hay mucha información. Y terapeutas como vos que me han hablado, bueno, muy buenas, así que tenemos muy buen referente para que podamos tener acceso a la información, ¿no? Entonces, pero yo creo que uno de los problemas es la práctica. No continuamos con esa práctica, no continuamos, somos energía. Cuando nosotros nos levantamos y decimos, ay, ya, qué día, y encima está feo el tiempo, y encima hace frío, bueno, me tengo que ir al banco. Ese rechazo, ¿no? Esa queja continua, antes ¿no? de salir, Marisa, ya estamos generando una energía negativa. Entonces nos encontramos, porque es por nivel de atracción, nos estamos encontrando con todo lo negativo. El hombre que justo puso el auto en mi garage, el sistema que se cayó, todo nos va a venir mal. Claro, y todo nos va afectando. Exacto. Porque en vez de ser parte de una normalidad, lo vemos como un problema quizás, ¿no? Claro. Nos va afectando. Claro. Bueno, Gloria, me gustaría que le digas a la gente por qué deberían tomar una sesión de biodecodificación. ¿Qué van a lograr? ¿Qué van a conseguir? Bueno, yo creo que en primer lugar, vuelvo a repetir, hacer consciente lo inconsciente. Bien. Darnos cuenta que estamos repitiendo una vida que no es la nuestra. Entonces, el saber nuestro origen, el saber nuestro pasado, el tener esa conciencia de decir, estoy haciendo la repetición de mi abuela o de mi madre, no es mi vida, y ahí eso ya es tan importante para no continuar de la misma manera, con los mismos comportamientos, con las mismas creencias, con las mismas, y no poder salir, porque una persona que viene a consulta es justamente de decir, yo no puedo salir de esto. ¿Qué está pasando en mí? Necesita un acompañamiento, alguien que de afuera le diga, esto ¿no? es o lo por guíe acá. un poco de qué lado es. Y evolucionar, porque todo ¿Y esto la también nos evolución es permite sentirse mejor? Sí, yo creo que evolucionar, estamos evolucionando permanentemente, a veces volvemos, porque bueno, nos ha quedado algo inconcluso, pendiente. algo pendiente, y es necesario venir a aprender para no repetir, y ahí vamos un escalón más. Vamos subiendo, vamos ascendiendo a una conciencia diferente, totalmente, a una conciencia distinta. Por supuesto que sí. Además, por eso es la importancia de la bio. Saber de dónde vengo, quién soy, no repetir esta historia. Y ser quizás más libre para tomar decisiones, totalmente, ¿no? Sin esa carga de esa información del pasado. Sí. Así que bueno, fue un placer realmente, Gloria. No, al contrario, el placer fue mío. Me encantaría seguir en este tema y ahondar en temas más específicos. Bueno. Así que seguramente en alguna otra ocasión me encantaría. Te citaríamos y vamos a hablar de un tema específico. Bueno, como perfecto. Para hacerlo más profundo y le llevamos la información a la gente de Cata de Libros. Te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo tu invitación, me sentí muy cómoda, realmente parecía que estábamos en el living de mi casa charlando, bueno, me alegro. Así que yo muchísimas también. Gracias. Muchas un placer. Gracias. Un placer para mí también. Bueno, muchas gracias. Seguimos en Cata de Libros.